RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Como cada sábado, le damos la bienvenida a esta hora al doctor Gerbe Cuba García, ¿no? Él es reconocido médico, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, quiero comenzar con una información que hoy destaca el diario Gestión, ¿no? Tomando naturalmente como fuente, ¿no?, el Ministerio de Salud, ¿no?, donde señala que solo 3 provincias están en alerta sanitaria alta, ¿no?, y el resto a nivel nacional se encuentra en nivel moderado, ¿no?, frente al COVID o la COVID-19, ¿no? ¿Podemos estar optimistas con estos resultados o son muchas veces engañosos? Yo creo que debemos ser cautelosos, ¿no? La cautela se impone en esta circunstancia debido a que la lucha contra la tercera ola hay que organizar, hay que mejorar para evitar que ocurra. Por otro lado, es un retroceso. Estas 3 provincias que usted ha señalado han sido elevadas de alerta, porque todo el país está en una alerta moderada, y en este caso este es un retroceso. Hay un incremento en estas zonas de los casos de COVID. Pero también el propio ministro ha reconocido que hay regiones que están muy atrasadas, por ejemplo en la vacunación. Ha señalado que Loreto, ¿no?, Madre de Dios y también Puno están en la cola, están, según él, con menos del 36%, pero la semana pasada las cifras estaban recién en 26%. ¿Eso qué indica? Que se ha generado una especie de bolsones de personas que no están vacunadas y que podrían ser un riesgo para la tercera ola. No hay que ser optimistas en este caso, sino hay que guardar toda la compostura necesaria para que eso no ocurra. Por otro lado, también hay que señalar que la población debe jugar aquí un rol muy importante. Y aquí en la fiesta de la canción criolla y en la fiesta de Halloween, que pueden ser motivo de difusión del virus, sobre todo de la versión Delta Plus, que podría ser complicada para la población. En otras palabras, lo que cabe aquí señalar es cautela, continuar con las medidas de protección para evitar la pandemia, mejorar las estrategias de vacunación, sobre todo en aquellos lugares que hemos reiterado siempre: comunidades nativas o originarias, zonas altandinas, poblaciones dispersas. Son el talón de Aquiles del gobierno, que con sus estrategias que tiene, que han sido estrategias estandarizadas para las ciudades, no han dado resultado en estos lugares. Por lo tanto, se impone un cambio de estrategia para estas zonas, sobre todo con el uso de enlaces comunitarios y el trabajo con la población organizada de esas zonas. Antes de abordar el tema de la seguridad social en salud, la universalización, quiero tocarle otro tema, ¿no?, que está en el debate. El ministro Gallardo, a media semana, en conferencia de prensa, ha abierto la posibilidad ya de un retorno a la semipresencialidad. Y hemos visto que hay regiones, ¿no?, el caso de Cajamarca, ¿no?, el primer día útil de noviembre van a tener un retorno a la semipresencialidad, ¿no? ¿Cómo interpretar esto, no? O sea, si es que por un lado se dice estamos avanzando en el tema de la vacunación, pero también tenemos, ¿no?, una respuesta de parte del propio SUTEP que dice que primero sería pertinente tener escuelas seguras,
lugares seguros, garantizar que los docentes estén totalmente al 100% vacunados, ¿no? Buscar que la vacunación entre 12 a 17 años se cumpla con mayor rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esta toma de decisiones regional es una buena estrategia o podríamos ir un poco esperando en el tiempo hasta que tengamos ya las condiciones de prevención total? Mire, lo que ha ocurrido en el país es un reflejo de lo mal que ha sido llevada la vacunación. Si nosotros miramos el pedido del ministro de Gallardo, que me parece sensato, de decir vamos a abrir los colegios, ¿y por qué lo hace? Porque sabe que los lugares más atrasados y perjudicados por el tema de la educación son las zonas, las comunidades nativas, originarias, altoandinas y población dispersas. Ahí no llega el internet. Mire, en toda la región Loreto no tiene internet. Y en la zona de Iquitos, usted no puede hacer esa transmisión que hacemos nosotros directamente, porque se cuelga la señal. Es muy malo el internet de Loreto. Entonces, imagínese usted, si es malo para poder hacer una transmisión de esta naturaleza, ¿cómo va a ser para recibir clases? Entonces, no hay internet, no tienen equipos, no hay internet satelital en la selva, porque para que haya justicia y equidad, debería haber en esas zonas, pues, en las zonas aisladas, internet. Las escuelas necesitan recibir a los alumnos porque estos alumnos ya van a llevar 2 años de retraso. Entonces, esa es una preocupación del ministro Gallardo. Esa preocupación del ministro Gallardo debería conversar con la preocupación que debe tener el ministro de Salud, porque el Salud debería entregarle al ministro Gallardo que todas estas zonas deberían estar vacunadas ya. Debería ser la prioridad del Estado. Y reiteramos lo que alguna vez dijimos desde Arequipa, que el gobierno debería preocuparse por las zonas más alejadas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más se perjudica la gente más pobre y sobre todo los jóvenes, los alumnos, donde más se perjudica. Y esto no ha ocurrido. En tercer lugar, tienen razón también lo del SUTEP, porque es obvio que has tenido las escuelas cerradas durante casi año y medio y no han servido para mejorar su infraestructura, no ha servido para mejorar su equipamiento, para crear escuelas que puedan ser útiles en momentos de pandemia y además para crear espacios más amplios, recreativos, para que los niños hagan vida social sin riesgo. Es decir, no ha pensado el Ministerio de Educación en generar lo que se llama entrega del servicio educativo seguro. Y esto es un aspecto que debe ofrecer el Ministerio de Educación antes de iniciar las clases. Por otro lado, el tema de fondo aquí finalmente se resume a dinero, a fondos. Y esto, y a prioridad, ¿a dónde colocamos los fondos? Y yo creo que una vez más, si uno mira el ranking de regiones vacunadas, uno observa que está arriba Callao, está arriba Lima, está arriba Tacna, las zonas de la costa, etcétera, y las últimas regiones que están detrás en la cola son aquellas regiones que ni siquiera tienen internet. Entonces yo creo que ese cóctel entre pobreza, falta de servicios educativos adecuados, falta de conectividad del internet, etcétera, permite avisorar que este inicio de clases es de mucho riesgo, porque no sabemos si en esos lugares la población no está vacunada lo suficiente, estamos con niveles el más óptimo con 36%, ¿cómo vamos a abrir en esos lugares la vacunación? Lo que va a ocurrir es lo que hemos comentado también en otro momento, que se van a abrir primero los colegios de Lima y sobre todo los colegios de los distritos más pudientes, porque ahí están vacunados el papá, la mamá, el abuelito, están vacunados los niños mayores de 12 años
y en consecuencia es ahí donde hay mayor seguridad. Los colegios son amplios, son espaciosos. Los colegios privados han hecho algunas modificaciones en infraestructura donde pueden dar servicios más seguros. Sin embargo, las zonas alejadas, las zonas más pobres, las zonas donde ha habido estos conflictos mineros, la zona de Parinacochas, de Lucanas, ¿no?, donde la pobreza es enorme, donde el nivel de vacunación es bajo, entonces ahí diga usted cómo va a intervenir, ¿no?, el Ministerio de Educación. Y ahí hay un reclamo real, ¿no?, que la gente dice, bueno, mis hijos necesitan socializar, necesitan aprender, se están retrasando, ¿no? Y el Estado no tiene una respuesta porque no han conversado de modo adecuado el ministro de Salud con el ministro de Educación, que creo que debería ser, pues, a pesar que tienen pensamientos disímiles los dos del punto de vista político, ¿no?, dentro de la izquierda, deberían conversar más detenidamente para resolver los problemas del país. Claro está, porque cualquier decisión que se tenga que adoptar, ¿no?, en materia de reinicio de clases, sea presencial o semipresencial, obedece a políticas multisectoriales, ¿no? Y qué mejor que trabajen de la mano el sector salud con el sector educación, ¿no? No solamente en el aspecto de la data, ¿no?, sino en el aspecto del realismo de la zona, ¿no? Porque muchas veces tenemos data, ¿no?, y da la impresión que se está coberturando a gran parte del territorio nacional, ¿no? Pero usted ha indicado algo que es muy preciso, ¿no? Loreto, las comunidades nativas, comunidades originarias, no tienen ningún tipo de conectividad, ¿no? Si eso lo extrapolamos a las comunidades campesinas, ubicadas encima de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar en zonas altoandinas, la realidad también es muy parecida, ¿no? Entonces, allí tenemos que tener una información real, ¿no? Porque ahora el otro gran problema que tenemos es la brecha, ¿no? Cuando mucho se habla de brechas en el Perú, ahora, a raíz de la epidemia, a raíz de la pandemia, las brechas se han ido acrecentando, ¿no?, en todo orden de cosas, ¿no? Mire, el caso más interesante es el que se presenta en Tacna y en Puno, que son vecinos, comercian, hay una comunicación directa entre Puno y Tacna. Sin embargo, Puno está atrasadísimo en la vacunación, Tacna está avanzada en la vacunación, y por ese motivo, no pueden ellos señalar que hemos llegado ya a una inmunidad comunitaria de rebaño. Lo propio ocurre también en Loreto. En Loreto es increíble. En Loreto, como no hay internet y no hay telemedicina, ¿no es cierto?, lo que ocurre, lo que hay allá son las plataformas itinerantes de acción social, los PIAs, que salen cada 40 días, 4 veces al año. Entonces la población recibe, y ahí sí en modo concentrado, la acción del Estado. Va RENIEC, hay un cajero, va servicio de salud, dental, pueden atender hasta partos, tienes internet satelital, tiene el buque, tiene internet satelital para poder conectarse con la población, pero imagínense, eso van unos días y se retiran. Esa realidad contrasta enormemente con el resto del país. Y encima, y ahí entro a lo de mi artículo, que creo que es importante tratar. Así es. El gobierno plantea que crea un Estado intercultural. No pueden con la política intercultural, porque lo que ocurre en Loreto, que es la región que tiene la más alta diversidad étnica y cultural del país, no pueden estas comunidades de recibir los servicios básicos del Estado, como es el internet, la educación, la salud, ¿no es cierto?, un banco de la nación que permita interactuar, hacer flujo. No pueden con esto. Sin embargo, quieren reformar el Estado intercultural, quieren hacer un nuevo pacto social, modificar la Constitución para pasar de un Estado que es unitario a un Estado intercultural o un Estado plurinacional. El tema no es la denominación ni la estructura del Estado. El Estado actual permite la política intercultural, lo señala clarísimo, pero esta es un tema de gestión. ¿Cómo hacemos llegar la salud a quienes lo necesitan, ¿no? Así de sencillo. Exacto. ¿No?
Así es, e inclusive plantea en su discurso la ministra Vázquez que va a fortalecer la plataforma digital de las comunidades nativas, pero si no tienen internet, dice que va a llegar con el SIS, con el Seguro Integral de Salud, a todas las comunidades nativas, pero si las comunidades nativas no tienen ni siquiera una posta en el lugar, es como si a un señor le doy un seguro contra incendios para su casa, pero no tiene casa. Y no tiene ni siquiera profesionales que estén al tanto ahí en la zona, ¿no? Ni profesionales, entonces eso no sirve. Por eso es que nosotros planteamos que la estrategia sería la universalización de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social tiene 3 aspectos esenciales para mejorar el acceso. 1, otorga las prestaciones médicas y de salud. 2, otorga prestaciones económicas. Y 3, otorga prestaciones sociales. ¿Eso qué indica? Si un nativo en una comunidad no tiene médico y se va a desplazar hacia la ciudad, quien paga el desplazamiento es el seguro. Si él se va a hospedar en un hotel, le paga el seguro. Si él deja sin manutención a su familia en su buena nativa, paga el seguro. En su zona donde está discapacitado o tiene alguna enfermedad crónica, tiene que tener casas de ayuda recíproca, de apoyo, ayuda social para esa enfermedad, etcétera. Eso no está ni siquiera diseñado en el sector salud, porque el sector salud se ha ido por una política que sirve para Lima, inclusive ahí es mercantilista, es decir, solo paga la prestación económica. Señor, si tú llegas al centro, el médico te atiende gratis, pero si llegas al centro, una comunidad nativa originaria, una zona altandina, poblaciones dispersas, nunca van a llegar. Por eso es que lo primero que debería hacer, en lugar de plantear Estado intercultural o plurinacional, lo primero que debería hacer es derogar esa mala ley del aseguramiento mercantilista, de pura prestación médica, y avanzar a la universalización de la seguridad social, empezando por las comunidades nativas, originarias, altoandinas y dispersas, y de esa manera cumplir lo que dice la actual Constitución, la política intercultural, porque el país reconoce la diversidad étnica y le da el campo para que ejerzan sus derechos en modo positivo. En consecuencia, eso que señalamos nosotros es la realidad y no es el pretexto para luego decir necesitamos un nuevo contrato social. Es el pretexto para decir necesitamos nosotros cambiar la regla de juego en el país, porque los pobres nativos, los propios originarios están en el abandono. Están en el abandono porque no hay gestión. Y mire usted la vacunación ha sido hecha por el gobierno. Y están en el abandono porque hay ausencia del Estado, ¿no? Eso también. Exacto. La vacunación ha sido realizada por el gobierno Sagasti y el gobierno Castillo. Y en ambos lugares no se ha priorizado lo que ellos dicen defender, que son las poblaciones originarias y nativas, altoandinas y dispersas. Doctor Gerber Cuba, como siempre le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación, como cada sábado, ¿no? Le agradezco y que tenga un buen fin de semana. Muy amable de su parte, como siempre. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.